Hola, bienvenidos a Notienses. Hoy les traemos información clave para todos los jubilados y pensionados que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social. La realidad económica del país sigue generando incertidumbre, especialmente para los adultos mayores, quienes históricamente han sido uno de los sectores más afectados. En este vídeo vamos a analizar qué está pasando hoy, cómo impactan los aumentos, qué beneficios se mantienen congelados y, sobre todo, qué se proyecta para el 2026. Un año que ya genera preocupación incluso antes de finalizar el 2025. En un contexto económico cada vez más desafiante, vuelve a instalarse una pregunta que inquieta a millones de personas mayores. ¿Qué va a suceder con el ingreso real de los jubilados y jubiladas durante el próximo año? La inflación continúa presionando sobre los precios de la canasta básica, los servicios esenciales, el transporte y los medicamentos. Mientras tanto, los ajustes de haberes no logran equiparar el ritmo al que suben los costos de vida, generando una pérdida permanente de poder adquisitivo que golpea con más fuerza a quienes dependen exclusivamente de la mínima. A esto se suma un bono que permanece congelado desde hace más de 18 meses, lo que provoca un deterioro aún mayor en quienes reciben los ingresos más bajos del sistema. Este congelamiento implica que, aunque nominalmente los haberes aumenten por movilidad, la falta de actualización del bono termina reduciendo su peso real en el bolsillo. En paralelo, muchos adultos mayores ya no logran cubrir gastos esenciales como alimentos, alquiler, medicamentos y servicios, dependiendo cada vez más del apoyo familiar para subsistir mes a mes. Otro aspecto que preocupa profundamente es el deterioro de las prestaciones del PAMI. En los últimos años se han registrado demoras en turnos, reducción en coberturas y dificultades en farmacias por deudas acumuladas. Esto impacta directamente en quienes más necesitan atención médica. Muchos jubilados deben elegir qué medicamentos comprar y cuáles dejar de lado porque ya no alcanzan los ingresos. La salud, un derecho fundamental, se convierte así en un costo que crece por encima del promedio de inflación y castiga más a los adultos mayores que viven con problemas crónicos. Aunque el presente ya resulta complejo, las proyecciones para el 2026 generan todavía más preocupación. Diversos especialistas advierten que, de continuar la tendencia actual, los haberes podrían seguir perdiendo poder adquisitivo frente a rubros que aumentan mucho más rápido que el índice general. Comunicaciones, tarifas de luz, gas y agua, transporte y servicios vinculados al acceso a la salud suben por encima del promedio. Si la movilidad no logra acompañar estas subas, los jubilados enfrentarán otro año de caída del ingreso real, profundizando la situación de vulnerabilidad. Según cálculos recientes, el aumento interanual para los jubilados fue del 31,3%. Sin embargo, este número, que en teoría debería acompañar la inflación oficial, no refleja la realidad del consumo cotidiano de un adulto mayor. Los rubros esenciales para su día a día son precisamente aquellos que más aumentan. Comunicaciones, un servicio indispensable para acceder a turnos médicos y trámites digitales, subió más de un 50% promedio. Las tarifas de energía crecieron aún más. Esto significa que los aumentos en los haberes no alcanzan ni de cerca para compensar estos incrementos. Cuando analizamos específicamente la situación de quienes cobran la jubilación mínima o una PUAM, pensión universal al adulto mayor, el panorama es todavía más crítico. Estas personas cobran el ingreso más bajo del sistema y dependen del bono congelado para llegar a fin de mes. Para diciembre, por ejemplo, un beneficiario de PUAM recibió alrededor de 342.000 pesos sumando el bono, mientras que la jubilación mínima alcanzó poco más de 411.000 pesos. La gran pregunta que surge es evidente: ¿puede una persona cubrir sus necesidades básicas con estos montos en el contexto actual? El problema es que, al mantenerse congelado el bono, el aumento real es menor al índice oficial. Para quienes cobran la mínima, el incremento efectivo anual fue de apenas un 27%, muy por debajo del 31,3% general. Eso implica una pérdida adicional de poder adquisitivo que se suma al deterioro de los últimos años. Así se profundiza una grieta interna entre jubilados que se encuentran todos en situaciones delicadas. Los que reciben un poco más que la mínima reclaman la falta de bono, mientras que quienes sí lo cobran ven como su valor queda totalmente desactualizado. La situación habitacional también juega un rol clave en la calidad de vida de los adultos mayores. Muchas personas mayores poseen viviendas antiguas que requieren mantenimiento constante, algo que hoy resulta casi imposible por los costos de materiales y servicios. Además, numerosas familias se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo por la imposibilidad de los hijos o nietos de acceder a un alquiler.
Esto genera hogares con múltiples generaciones conviviendo en espacios reducidos, provocando tensiones, gastos adicionales y mayores niveles de estrés para quienes ya deberían estar transitando una etapa de tranquilidad. Pero más allá del presente, hay un aspecto que preocupa a largo plazo: la falta de proyección hacia la vejez de las generaciones actuales. Muchas personas de entre 30 y 50 años trabajan en empleos precarizados, informales o con aportes insuficientes. Si esa tendencia no cambia, en el futuro habrá menos argentinos con aportes completos para acceder a una jubilación contributiva. Esto podría provocar que millones dependan de pensiones mínimas o programas asistenciales, lo que generaría un colapso en el sistema previsional y un incremento profundo en la pobreza de adultos mayores. Esto se agrava por la falta de control histórico sobre los empleadores que no realizan aportes. Muchos trabajadores llegan a la edad de jubilarse creyendo que cuentan con los años necesarios, pero descubren que sus empleadores nunca pagaron por ellos. Esta situación, que atraviesa gobiernos de distintas épocas, termina castigando únicamente al trabajador. La moratoria previsional permitió solucionar parcialmente este problema, pero su continuidad se encuentra en debate, lo que vuelve a instalar la preocupación entre quienes están próximos a iniciar su trámite jubilatorio. Los monotributistas también están entre los sectores más vulnerables del sistema. No están incluidos en la ley de contrato de trabajo, no cuentan con licencias pagas, no reciben coberturas y se enferman y su jubilación depende exclusivamente de mantenerse al día con el pago mensual. Una eventual eliminación del monotributo, reemplazándolo por el régimen de autónomos, significaría un golpe fuerte para millones de trabajadores independientes. Las cuotas son mucho más altas y difíciles de sostener, poniendo en riesgo la posibilidad de acceder a una futura jubilación digna. Es por esto que especialistas insisten en que las generaciones actuales deben comenzar a pensar en su vejez desde ahora. No solo en lo económico, sino en lo social, emocional y habitacional. Llegar a la adultez mayor implica mucho más que recibir un haber mensual. Requiere salud física, estabilidad emocional y un entorno adecuado para vivir. Los medios y las instituciones deberían promover una visión integral del envejecimiento, alejándose de la idea del adulto mayor pasivo y mostrando las múltiples dimensiones que componen esta etapa de la vida. En el Congreso, uno de los debates recientes fue el veto a la ley que buscaba actualizar el bono, llevándolo de 70.000 a 110.000 pesos como piso mínimo. Si bien los bonos no son una solución estructural porque dependen de decisiones discrecionales del gobierno de turno, para muchos jubilados representan la diferencia entre poder comer o no. Al mantenerlo congelado, se limita aún más la capacidad de los beneficiarios de enfrentar la inflación. Además, esto genera inequidades cuando personas con haberes apenas superiores a la mínima quedan excluidas del bono. La falta de actualización del bono también impulsa a muchas personas a acudir a la justicia. Pero este camino suele ser largo, desgastante y costoso emocionalmente. Aunque en muchos casos los jubilados logran un fallo favorable, pasan meses o años antes de recibir lo que les corresponde. Una política más justa y previsible evitaría estos trámites y garantizaría que todos los beneficiarios reciban lo que necesitan sin tener que judicializar un derecho que debería estar garantizado por el Estado de manera automática. Una posible solución que mencionan algunos especialistas es otorgar un aumento general mediante una suma fija para todos los jubilados, sin importar si cobran la mínima o un haber medio. Por ejemplo, una suma de alrededor de 150.000 pesos permitiría compensar parte de la pérdida acumulada. Para quienes cobran la mínima representaría un incremento proporcional significativo, mientras que para quienes cobran haberes más altos también implicaría una mejora, aunque menor. Lo importante es que todos los beneficiarios reciban una contención real en un contexto de inflación persistente. El desafío está en que el sistema previsional necesita reformas profundas, pero esas reformas deben ser justas, progresivas y pensadas para proteger a los sectores más vulnerables. Cualquier modificación que afecte la movilidad, los aportes, el régimen de autónomos o las moratorias tiene impacto directo en millones de personas. Por eso el debate debe darse con transparencia, datos concretos y participación de especialistas en previsión, salud, economía y derechos humanos. De lo contrario, se corre el riesgo de generar más desigualdad en un sistema ya tensionado. Hasta aquí llega el informe de hoy. Esperamos que esta información te haya sido útil para comprender mejor la situación actual y las proyecciones para 2026. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides dejarnos un me gusta, compartir este vídeo con quienes puedan beneficiarse y dejar tu opinión en los comentarios.
Tu participación nos ayuda a crecer y seguir informando con responsabilidad. Te invitamos también a suscribirte y activar la campanita para recibir todas las novedades relacionadas con jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES. Gracias por acompañarnos y que tengas un excelente día.